Muy bien, bueno, pues No sé quién habla. buenos días. ¿Abro yo? Buenos días a todos. Oye, tenemos hoy, la verdad es que una mesa redonda con una serie de ponentes de altísimo nivel. Vamos a hablar sobre la digitalización en el sector de la restauración. Y tenemos además representantes, yo creo que de toda la cadena de valor, ¿no? De lo que puede ser este mundo de la gastronomía-restauración. Dejadme que haga una pequeña introducción de cada uno de los asistentes. Quiero empezar con Reyes Jiménez, que es la directora de negocio de corporativo de Foodbox. Y Foodbox engloba, para los que no lo sepáis, pues marcas como Volapié, Santa Gloria, más que menos, pero te dejo, Reyes, por favor, que hagas tú una pequeña presentación de la compañía. Muchas gracias a todos por invitarme a participar hoy en esta mesa redonda y compartir experiencia con los compañeros. Bueno, como sabéis, Foodbox es una plataforma de restauración. Actualmente tenemos 5 marcas. Santa Gloria Coffee and Bakery, que tenemos en torno a 107 locales. Taberna de Volapié, que tenemos en torno a 40 en toda la península. Papizza, que es un concepto más de pizza al taglio y pinza, un perfil más joven y ubicado principalmente en centros comerciales y en ubicaciones muy céntricas de la ciudad. Y luego tenemos Más que Menos, que seguro que lo conocéis, de jamón y tapas, principalmente ubicado en el canal Travel, que tenemos un acuerdo estratégico con Arias, que es un socio para nosotros muy importante. Y la última es El Obrador, que es un concepto premium de panadería, donde es un producto muy artesanal, muy tradicional, se produce el producto en el propio local y toda la producción se vende con una extraordinaria calidad. Y bueno, es una plataforma que verdaderamente hay muchísimas sinergias por detrás y se complementan unas con otras. Fenomenal. Pues Reyes, gracias. Voy a pasar a Carlos Gamayo. Bienvenido, Carlos. Es el CEO de Mapal, que es una compañía interesantísima que agrupa pues una serie de soluciones de software para el sector del hospitality, y además le felicitaba hace unos minutos por la adquisición de Good Job, una compañía que yo personalmente conozco, pero como no me enrollo, te dejo, Carlos, por favor, bienvenido y haz una introducción de tu compañía. Vale, muchas gracias por invitarme, por estar aquí. Pues Mapal es una empresa de software nacida en España, 100% orientada al sector de la restauración desde sus inicios. Y bueno, desde entonces vimos que había un hueco porque los gerentes de restaurantes, la verdad es que estaban desprovistos de herramientas y veíamos que necesitaban algo que hiciese su vida un poquito más sencilla. Entonces empezamos con una solución en España, siendo 3 en un piso. Y bueno, pues gracias a la confianza de nuestros clientes empezamos a crecer y bueno, somos un poco especiales en el sentido de que tenemos vocación europea. Ahora mismo estamos en 4 países, con oficinas en Francia, España, Reino Unido y Suecia. Y somos 350 personas. Entonces, dentro de este proceso de crecimiento estamos adquiriendo compañías selectivamente para completar la visión, que queremos hacer un ecosistema que sea capaz de darle salida a todos los problemas que tienen los gerentes en el back office. Fenomenal. Pues interesantísimo. Pues Alfonso. Alfonso es el director de marketing de Taco Bell, ¿no? Básicamente. Con lo cual, por favor, preséntanos un poco tu compañía. Bueno, pues nada, mi nombre es Alfonso Antón, responsable de marketing de Taco Bell para España y Portugal. Pues bueno, ya conocéis a Taco Bell, es comida Tex-Mex en la categoría de fast food. Actualmente contamos ya con 108 restaurantes en España y con 12 en Portugal, en total 120. Somos los líderes en la categoría Tex-Mex y somos el mercado más grande de Taco Bell internacional, fuera de lo que es Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene 7.000 restaurantes y bueno, y somos los que lideramos también su expansión internacional. Fenomenal. Pues gracias, Alfonso. Borja, quedas tú, director general, si no me equivoco, de Webstream. Oye, cuéntanos, porque la verdad es que creo que vuestro modelo de negocio es interesantísimo. Sí, muchas gracias. Gracias a todos por venir, bienvenidos. Webstream es una empresa de tecnología. Es una empresa que está fundada por organizaciones benéficas y que la misión principal es favorecer, mejorar el bienestar financiero de todos los trabajadores. Es un beneficio social y lo que hacemos es que las empresas proporcionen este beneficio social a sus empleados. Es a través de una aplicación que tiene diversas funcionalidades para mejorar ese bienestar financiero de sus empleados. Funcionalidades como temas que tienen que ver con el ahorro, la planificación financiera, la formación y sobre todo
permite a los trabajadores tener acceso a su salario en tiempo real. Esto es, que puedan acceder al trabajo ya devengado sin tener que esperar a final de mes. Trabajamos ahora mismo con 1,5 millones de usuarios en todo el mundo y en España tenemos pues, casi 100 clientes, 100 empresas y la mitad aproximadamente son del sector hostelería, son todo el tema de restauración y hostelería. Trabajamos con grupos pues, tipo Telepizza, Grupo La Rumba, con la gente de Foodbox, o sea que sí, encantados de estar aquí. Fenomenal. Oye, pues después de esto entramos en harina, ¿no? Venimos a hablar de digitalización y yo os lanzo la primera pregunta, ¿no? Bueno, esperamos haber pasado esta situación de pandemia que en el sector restauración pues creo que ha sido especialmente dolorosa. No sé si los cierres, pues lo que tenías o las prioridades eran la digitalización o eran básicamente pues ver cómo los mecanismos de supervivencia, ¿no? Que permitiesen aguantar el tirón. La pregunta es, ¿creéis que esta situación que hemos pasado ha sido un acelerador para el proceso de digitalización o simplemente ha sido un hito más un poco excepcional dentro del camino? Dejo la pregunta abierta para quien le apetece recogerla. En nuestro caso fue un proceso de aceleración total. Y te cuento por qué, porque nosotros empezamos en el 2018 un proyecto de transformación digital. Entonces, ese proyecto de transformación digital lo dividimos en 2 fases, una parte más externa y una parte más interna, que recogía distintas herramientas, distintos proyectos. Desarrollamos a nivel interno toda una parte de Business Intelligence con nuevos softwares, integración de ERPs de las marcas, toda una serie de gestor de documentos, CRMs para la gestión del lead y todo el ciclo de vida. En definitiva, teníamos trabajado o lanzamos en 2018 toda una parte de desarrollo interna de digitalización, porque considerábamos que era fundamental sentar las bases a nivel estructura y a nivel interno de todo lo que suponía de cara al exterior la gestión luego de los locales, los negocios, el día a día de las ventas, etc. Entonces teníamos que tener bien asentada la parte interna. Nos pilla el COVID desarrollando la segunda fase, que es toda la parte externa. Y ahí estábamos en procesos de trabajar la parte de visibilidad y de accesibilidad de nuestras marcas de cara al cliente, al consumidor final, todo el posicionamiento y reputación online, la gestión de las webs, de Google, por supuesto la parte de delivery, que estábamos testando desde hacía un año todo el proyecto a nivel operacional, era un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces es verdad que toda la parte del front a nosotros nos pilló en una fase un poco pausada, digámoslo, íbamos un poco lentos y esto nos generó un impulso y una aceleración de herramientas y de ser conscientes de las necesidades que teníamos en ese momento para poder llegar al consumidor en ese momento donde los locales estaban cerrados. Realmente no teníamos capacidad de mantener el contacto con nuestro consumidor y la única forma que teníamos era acelerar estas herramientas, desarrollar el e-commerce y poder ofrecer nuestros servicios y nuestros productos al consumidor con distintos canales, trabajar toda la parte de comunicación, trabajar las cartas digitales en el punto de venta, los accesos a través de QRs, toda una serie de herramientas que teníamos bastante estancadas o no estábamos priorizándolo por haber trabajado toda la parte del back. ¿Vale? Entonces para nosotros fue un verdadero acelerón y en tiempo récord conseguimos pues a lo mejor proyectos y herramientas e implantación de sistemas que antes hubiéramos tardado a lo mejor meses, se hicieron en 3 meses, 4 meses como mucho. Qué interesante. Y un poco por analogía, no sé si Alfonso, ¿no? ¿Habéis seguido un camino parecido, teniendo en cuenta también el gran número de locales que vosotros tenéis? Bueno, pues realmente no hemos seguido. Primero la pregunta, voy a dar mi opinión y luego os comento lo que hemos hecho en Taco Bell. Yo soy de la opinión que más que las empresas han acelerado la digitalización, ha sido consecuencia de una aceleración del uso por parte del consumidor
de los medios digitales. Y eso es lo que ha provocado, desde mi punto de vista, la aceleración de la digitalización por parte de las empresas. Luego, caso concreto de Taco Bell, bueno, para aquellos que no nos conocen, nuestro público objetivo, nuestro target, es la generación Z, que son digitales nativos. Entonces nosotros, desde que comenzamos en España, que fue en el 2008, teníamos muy claro que la digitalización de todos los canales, tanto del back office como del back office, para ofrecer un buen servicio, como el front office, que es el contacto que tenemos con los consumidores, desde el minuto uno teníamos que invertir. Entonces, cuando llegó la pandemia, nosotros ya teníamos desarrollado lo que viene siendo toda la digitalización del back office y el front office. Seguimos invirtiendo y seguimos desarrollando, que luego a lo mejor me repetiré un poco con Carlos, porque muy de la mano hemos trabajado con ellos, con Mapal, sobre todo en el back office, pero lo dicho, o sea, nosotros nos pilló en un momento, como digo yo, maduro ya en la digitalización, y la verdad que nos benefició mucho para afrontar la crisis. Fenomenal. Oye, casi por alusión, ¿no, Carlos Borja? O sea, vosotros sois actores, Sí. o habéis sido actores, ¿no?, dentro de como facilitador tecnológico de este proceso. ¿Cuál es vuestra perspectiva de Pues, cualquiera de los dos? hombre, en nuestro caso influyó drásticamente. Es decir, al final la pandemia, aparte de otras situaciones, ha impactado en los ingresos de todos los trabajadores. Lógicamente, situaciones como reducciones de jornadas, los ERTEs. Al final lo que pasa es que los empleados tenían menos poder adquisitivo, ¿no? Entonces ahí es donde hasta un 60% de los encuestados, de un estudio que hemos hecho recientemente, admitía haber tenido estrés financiero durante la pandemia. No es otra cosa que tener esa sensación de angustia de no poder hacer frente a los gastos más esenciales, o incluso a según qué imprevistos, ¿no? Ante esa situación, evidentemente, las empresas, gracias a la digitalización, han podido ser más creativos o han tenido que buscarse la vida para poder buscar y tener herramientas para mejorar o poder ayudar a los empleados en esa situación, ¿no? Y en este caso, pues a través nuestro, evidentemente, el poder tener más control sobre tus finanzas, el poder acceder de manera más flexible a tu sueldo, a tu nómina, pues ha conseguido mejorar en cierta medida esa situación en muchos casos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tenemos también datos que dicen que hasta el 72% de los usuarios de nuestra plataforma vieron aliviado ese estrés generado por ese problema financiero que tenían. O sea que sí, la verdad es que nosotros además llegamos en ese momento a España, o sea, justo en medio de la pandemia, y sí que en cierta medida fue el tirón inicial para que muchas de las empresas empezaran a confiar en nosotros debido a eso, a esa necesidad de tener que buscar herramientas para poder mejorar la salud financiera de sus empleados. Yo, por añadir algo a lo que han dicho mis compañeros de mesa, nosotros lo que vivimos fue en ese momento de la pandemia como que se sacudió el mundo, todo el mundo se quedaba en casa, y lo que decía Alfonso, por el hecho de estar siempre en casa delante de pantallas, ahí cambiaron cosas, ¿no? Yo creo que el primer movimiento táctico fue que la gente, nuestros clientes, tenían que sobrevivir. Entonces lo que vimos ahí fue una explosión del delivery como la salida para las ventas, ¿no? Y eso pues tuvo un impacto grandísimo en sus operativas internas, en las herramientas que les ofrecíamos para que eso fuese más sencillo. Y luego, a más largo plazo, más estratégico, lo que hemos visto es que esto sí que ha tenido cierta inercia. Al final el delivery quizás haya bajado, pero sigue siendo significativo. Se han tenido que reorganizar. Y luego también hemos visto un impacto fortísimo en los empleados. Los empleados, todos nuestros clientes nos lo dicen, es un recurso escaso, es dificilísimo cogerlos. Y entonces todos nuestros clientes están haciendo estrategias para atraerlos, para retenerlos. Y como son generación Z, el canal prioritario es el móvil. Y ahí está el esfuerzo tecnológico que estamos haciendo. Muy interesante, muy interesante. Pues os quería enlazar con otra pregunta, y es, yo creo que aquí parece claro, ¿no?, que el camino estaba iniciado, y en algunos casos pues estaba más iniciado en los dos ámbitos, en otros ha sido un catalizador, pero yo en este caso para Reyes y para Alfonso, ¿no?, que casi como lo del tamaño importa, vosotros manejáis muchos locales, muchas enseñas, sin desvelar nada confidencial, ¿no?, obviamente, pero si tuvieseis que coger lecciones aprendidas de este camino que ya habéis iniciado, o algunas buenas prácticas, ¿qué compartiríais con todos nosotros sin desvelar nada secreto? A ver, no hay una varita mágica, pero cuando iniciamos el proceso de transformación, o sea, yo creo que afectan y que influyen muchísimas cosas. Primero, en una compañía, el equipo directivo tiene que estar 100% involucrado y convencido. Entonces, es más, debe ser impulsado por la dirección para llegar abajo.
Hay que superar muchísimos silos establecidos, barreras. Implica un cambio cultural en la forma de operar, en la forma de relacionarse incluso y en la forma de trabajar en los procesos, ¿no? Porque todas estas herramientas y todas estas implicaciones van a afectar en el día a día de los propios empleados que están en la compañía, incluso en nuestro caso de franquiciados. Entonces, hay un cambio cultural, el equipo directivo que está involucradísimo, implicado y conscientes. Hay que hacer un proceso de análisis y evaluación muy exhaustivos previamente y analizar verdaderamente cuál es tu negocio y cuáles son los objetivos que quieres conseguir con el proceso de transformación digital o de digitalización, porque hay una cantidad, estamos rodeados de millones de herramientas, de proveedores que ofrecen prácticamente lo mismo y que tienes que verdaderamente ser muy consistente con tu negocio para valorar lo que verdaderamente va a ser o va a impactar en él, ¿no? Entonces, ese análisis implica analizar también cuáles son tus recursos, cuál es tu estructura. No tiene sentido desarrollar un CRM si no tienes un equipo o gente que vaya a trabajar ese CRM. No tiene sentido invertir en una serie de herramientas cuando no la vas a poder. Puedes obtener la información, pero no puedes analizar esa información y tomar decisiones. Entonces, el proyecto, recomendaciones antes de lanzarse, hacer un análisis, involucrar a todos los equipos. Creo que la información debe fluir y la comunicación de cara abajo para trasladar las ventajas que puedes obtener y cómo de mejoras o cuántas mejoras podemos garantizar. De cara a franquiciados, nosotros que tenemos un sistema, pues casi el 95% de nuestros sistemas franquiciados, cuando vamos a implantar un procedimiento, una herramienta digital, previamente hay un periodo de análisis, de pruebas, de test en los locales, hasta que verdaderamente se toma la decisión de hacer un rollout al sistema y que podamos garantizar la agilidad, la rentabilidad, coste-rentabilidad, viabilidad del proyecto, ¿no? Entonces, para liderar el proyecto o una digitalización hay que ser, creo que, muy consistente contigo mismo y muy coherente con tu negocio y no volverse loco. Sí, completamente de acuerdo. Me quedo, Reyes, por hacer una pequeña síntesis. Has dicho cosas muy interesantes, que es sponsorización al más alto nivel, comunicación, tener claro el para qué, no ser oportunista en este tipo de sentidos, y una adaptación que yo haría, o una particularidad, que es adoptar y no adaptar, ¿no? Cuando tú haces un tema de digitalización, ¿no? No sé si, Alfonso, aquí lo veis distinto desde Taco Bell. No, es muy parecido. Yo creo que lo que hemos aprendido nosotros en el proceso de digitalización es que para que tenga éxito, o sea, aquellos usuarios o a quien va destinado tienen que ver que en ese proceso de digitalización ellos consiguen un beneficio, ¿no? Tanto en el back office como en el front office. En el back office, por ejemplo, saber o hacer entender al franquiciado que un proceso de digitalización le va a ayudar en una optimización de la gestión y que por lo tanto va a reducir costes y que por lo tanto va a tener mejores resultados, ¿no? En el caso del empleado, que le vas a hacer la vida más fácil para aquellos gestiones, puedes llamar administrativas, que son más arduas, y dedicarse a aquello que le puede aportar valor en su carrera profesional, ¿no? Y esos son los beneficios para que realmente acojan un proceso de digitalización y ese proceso tenga éxito. En el caso del front office, pues realmente es de cara al consumidor, para que realmente utilicen y adopten esos canales digitales, por ejemplo, a la hora de la compra en Taco Bell, es que le aportes unos beneficios, ¿no? Entonces, pues nosotros hemos llevado ahí unos procesos en los cuales al final le haces la vida fácil al consumidor a la hora de acceder al producto de Taco Bell, y aparte de eso le envuelves en una serie de beneficios, que no solamente es la comida por un precio, sino otra serie de experiencias que le aportan y que por lo tanto haces que el usuario utilice los medios digitales. Para Carlos y para Borja, tanto Reyes como Alfonso pues están hablando de back office y de front office, ¿no? Del cliente y de la gestión propia de los locales, ¿no? Oye, yo soy, como cliente de restaurantes, pues
yo creo que ahora mismo el impacto o la influencia que pueden tener los locales hoy en día frente a los que tenían hace 10 años, la experiencia con el cliente empieza muchísimo antes. Es decir, ya tengo mucha información, accedo a las redes sociales, tengo opiniones de terceros, conozca o no los conozca, es decir, ya tengo unas expectativas creadas mucho antes de que yo abra la puerta de cualquiera de los locales, ¿no? Pero esto lo digo yo como cliente, es decir, os diría a vosotros, si yo tengo que priorizar de alguna manera o tenemos que afrontar a la vez, ¿por dónde empiezo? Back office, front office, el cliente, las compras, las operaciones. Pues es una buena pregunta y es difícil de responder. Yo no tengo la varita mágica. Lo que te diría es que creo que es importante entender que digitalizar es una palabra un poco abstracta, pero bajarla al terreno significa cambiar la manera que se hacen las cosas a través de herramientas. Y eso, si no tienes energía y capacidad, que es lo que decía Reyes, para llevarlo a cabo, mejor no empieces. Y eso, básicamente, cuando nos hemos estrellado nosotros con clientes, ha sido porque o bien no hemos sabido transmitir la necesidad de que ellos se involucraran, igual que nosotros, en dedicar la energía, el tiempo para repensar en cómo hacer las cosas, o bien ellos no tenían la capacidad para hacerlo. Con lo cual, antes hacías la pregunta, ¿el tamaño importa? Yo te diría, yo creo que importa la energía que tengas para dedicarle a este proceso. Entonces, yo he visto clientes pequeños que son capaces de emprender proyectos de digitalización sencillos con mucho éxito y mucho impacto, y otros grandes que no dedican los recursos y dicen, mira, abandonamos porque no podemos hacer esto. Borja, no sé si tú tienes desde tu ángulo. En nuestro caso es muy sencillo, nosotros somos front office total, es decir, normalmente los softwares y la digitalización está ayudando mucho a las empresas en la parte de back office. En nuestro caso no, en nuestro caso vamos claramente hacia el otro lado del negocio. Tened en cuenta que hay 2.000 millones de trabajadores de primera línea, que dicen los anglosajones, ¿no? Que son trabajadores que están de cara al público, trabajadores que tienen salarios medios más bajos, con trabajos más inestables, con mayor rotación, y es el colectivo más vulnerable a la hora de vivir crisis como la que estamos actualmente, ¿no? Temas con la inflación, la subida de precios, y nosotros ahí sí que, gracias a nuestra herramienta, pues les podemos ayudar, evidentemente, a administrar mejor sus finanzas, a tomar mejores decisiones económicas y a empoderarse de alguna manera. Con lo cual, bueno, sí, ahí nosotros no, evidentemente hay que cuidar las dos partes, pero por nuestro lado atacamos claramente a la parte de front office. Y ya que estás, Borja, estamos hablando del front, estamos hablando del back, pero yo creo que nos falta un stakeholder muy relevante, que es el empleado, ¿no? y el trabajador. Es decir, ¿qué rol juegan ellos en todo este proceso de transformación? Bueno, en nuestro caso, el empleado, al final lo que nosotros creemos es que un empleado va a ser más productivo en la medida que esté más feliz y esté más contento. Y de hecho los datos así lo avalan, ¿no? Cuando tú estás a gusto en tu compañía, no quieres cambiar de trabajo, con lo cual la rotación disminuye e incluso eres capaz de atraer mejor talento porque la gente pues quiere estar en sitios donde se trate bien al trabajador, con lo cual claro que influye. En nuestro caso, de nuevo, con la parte de la aplicación que tenemos y el poder anticiparte la parte de la nómina, jugamos con dos factores. Por un lado, el anonimato. El anticipo tradicional, te das en cuenta que normalmente cómo funciona es que tú tienes que pedir autorización a alguien. Tienes que decirle que necesitas dinero, cuánto necesitas, cuándo lo necesitas, lo tienes que decir normalmente a tu jefe, tiene que haber una aprobación de recursos humanos y hay muchas veces que tú no quieres dar explicaciones de por qué necesitas ese dinero, ¿no? Y luego la inmediatez. Normalmente ese proceso tradicional lleva varios días. Oye, pues necesito tanto dinero, tiene que haber una aprobación, tiene que darse la orden al banco y que llegue a mi cuenta pues 4 o 5 días después, en el mejor de los casos. Nosotros lo que decimos es, no, yo a lo mejor se me rompe la lavadora y necesito arreglarlo hoy, que es sábado, son las 12 del mediodía y necesito el dinero ahora, ¿no? Y eso es lo que decimos. Nosotros al final es una aplicación que funciona como un Bizum, te adelantas el dinero y ahí lo tienes disponible. O sea que sí, en general el empleado se siente mucho más satisfecho con soluciones tecnológicas como la nuestra. Y Carlos, antes nombramos, ¿no?, Good Job, seguramente hay alguna otra solución más en vuestro portfolio, pero creo que el empleado lo tenéis bastante en el centro. ¿Cuál es vuestra Bueno, yo no sé si estarán de acuerdo mis compañeros a izquierda y derecha, pero yo creo que el empleado es el tema del 22, ¿no? Ahora les preguntamos si discrepan o no. Es lo que nos dicen siempre, sistemáticamente, lo difícil que es coger a gente, que hay restaurantes con poca cobertura porque no consiguen a gente, la altísima rotación, casi siempre por encima del 100% en muchísimos de nuestros clientes, y el coste que supone esto. Con lo cual nos están demandando activamente, no solamente plataformas para comunicarnos con los empleados, sino para tenerlos más enganchados y también incluso para reclutarlos de manera más sencilla, porque
ir a pescar empleados en el universo, nos decís que es un ejercicio complicadísimo. Entonces, sí, el empleado ahora mismo es el centro o uno de los pilares de todo nuestro desarrollo, y estamos desarrollando aplicaciones en torno a él, a marchas forzadas y con un objetivo muy claro. Y Reyes, por alusiones, ¿cómo lo veis vosotros en Foodbox? Estoy totalmente de acuerdo con ellos, o sea, tenemos un problemón de empleados, pero yo quería hablar un poco de la parte de cómo recibe o cómo percibe el empleado toda la digitalización cuando viene impuesta. Entonces, es verdad que en función del perfil y de si es generación Z o no, el empleado a inicio hay cierto rechazo, hay cierta barrera de, oye, yo suelo trabajar en el Excel y ahora no voy a trabajar en el Excel y ahora esto, y entonces al principio hay ciertos frenos que se producen hasta que llegan a entender y a utilizar las herramientas. Cuando empiezan a utilizarlo y ven los beneficios, como decía antes Alfonso, y ven las ventajas, es verdad que la aceptación de la digitalización de todos los medios que pones a su alcance es muy provechosa, y son ellos los que animan e impulsan a continuar utilizándolo. Es más, se plantea en algún momento, oye, vamos a dar de baja esta herramienta. No, por favor, no la demos de baja. Necesito esto, o se podría completar con alguna otra cosa. Es decir, hay un primer freno inicial por tradición, forma de operar tradicional, pero es verdad que una vez que el empleado sobrepasa esa barrera y empieza a utilizar las herramientas, ven la utilidad, la agilidad, el ahorro de tiempo, el ahorro de coste, la flexibilidad que le permite y los beneficios que trae la digitalización, ¿no? Y nosotros vemos desde el empleado en el punto de venta en el restaurante hasta las oficinas, ¿no? Hasta el equipo de soporte, con lo cual creo que a nivel empleado es el foco y es lo que te va a permitir garantizar y cumplir con tus objetivos. No hay más, o sea, el empleado es la clave para poder funcionar y operar y que tu negocio siga funcionando. Si no le subes al barco, el proceso no tiene éxito. Si no lo llevas, si no le unes, no funciona nada. Alfonso, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, sí estoy de acuerdo en que el empleado es la clave del negocio. Yo no soy el más apropiado para responder esto, realmente es recursos humanos, pero bueno, en mis charlas con el director de recursos humanos, la verdad que hay un grave problema ahora, primero para captar empleados y en segundo lugar para retener talento, ¿no? Entonces yo creo que entre otras muchas cosas que se hacen dentro de la empresa, la digitalización sí ayuda, ¿no? Ayuda, y yo creo que lo he comentado antes de una manera muy abstracta, pero el facilitarle el día a día, sobre todo en los procesos más arduos a los empleados con la digitalización, pues al final hace también retener al personal y que ellos realmente desarrollen otros valores y dediquen su tiempo a desarrollar otros valores, ¿no? Y pongo ejemplos como pues con la pandemia aumentó el peso de delivery, en el caso de Taco Bell, pues hasta un 40% del peso de las ventas, ¿no? Entonces eso significaba muchas ventas a través del canal de delivery. Imaginaos tantos pedidos al día que lo que hacíamos era recibir de los 4 agregadores que actualmente, o los 3 más grandes actualmente, 4 Deliveroo ya no está, de diferentes tablets, pedidos que había que etiquetarles en caja y después había que pasarlos a cocina y demás. Se realizó toda una integración en la cual el empleado no interviene más que para hacer el producto, nada más, ¿no? En el cual al final los pedidos vienen de los agregadores, automáticamente sin intervención de los empleados entran en el POS y automáticamente aparecen en pantalla sin ningún tipo de intervención, ¿no? Porque es un trabajo arduo que realmente tampoco aporta mucho al empleado, ¿no? Y luego, pues de la mano de Mapal, pues se han desarrollado diferentes módulos, pues para la gestión de los propios recursos humanos en cada uno de los restaurantes, en los cuales al final estos sistemas les ayudan a saber qué cantidad de empleados tiene que tener en cada momento, en cada day part, en qué día de la semana, incluso la estacionalidad del año. Otro módulo digital, pues para controlar el clima laboral, para ver en qué estado se encuentra de ánimo el empleado. Y bueno, y ahora estamos en otro proyecto que es digitalización de los pedidos, inventarios, caducidades, para que realmente les hagamos la vida más fácil al empleado y de esta manera el empleado realmente dedicarse
pues a lo que es este negocio, que es la elaboración de un producto correcto y una atención, si puede ser, mucho mejor de cara al cliente, ¿no? Entonces, al final, con esto aportamos, el empleado aporta más valor a la empresa y la empresa, poniendo en sus manos todos estos medios digitales que le evita todos estos trabajos arduos, pues al final también se le crea valor al mismo, ¿no? O sea, al final es recíproco y yo creo que la digitalización y, por lo tanto, el empleado son puntos claves para este proceso y esta crisis que tenemos en el mundo del trabajo. Y cogiendo esto que estás diciendo, Alfonso, y no para ti, sino para el que lo quiera coger, ¿no? Estáis hablando además de dificultad no solo de captación de personal, sino de retenciones, has dicho, de superiores al 100%, es decir, con el coste que imagino que eso tiene. ¿Vosotros creéis que estos procesos de transformación, aportarle soluciones al empleado, puede solucionar o puede ser un factor que mejore esos ratios? ¿O estamos hablando de que mientras no se trabajen en otras condiciones, horarios y demás, este impacto va a ser mucho más limitado? Entonces, pregunta difícil, no sé si tienes respuesta. Yo si quieres me atrevo. Venga, adelante, Carlos. A ver, yo creo que es lo que dice Alfonso, ¿no? Todo lo que sea eliminar al empleado fricciones para todo, ¿no? Para recibir sus turnos, para pedir un anticipo, para recibir su formación, van en beneficio de los empleados y por lo tanto va a disminuir su rotación. Pero yo creo que la digitalización no es ninguna varita mágica. Yo creo que si no hay una estrategia detrás y una voluntad de las empresas por avanzar en una vía concreta de desarrollo de las personas, creemos en nuestro equipo, vamos a formarles en la formación como parte de mi oferta competitiva. Lo estoy viendo desde hace relativamente poco en España, pero sí que es una cosa que sí que veo, por ejemplo, en Reino Unido, donde están en ese sentido, creen que la formación de los empleados es clave y es el pilar de su estrategia competitiva. Entonces, por resumir, eliminar fricciones, por supuesto, pero si no hay ninguna estrategia detrás, ni una voluntad, digitalizar por digitalizar no va a solucionar los problemas maravillosamente. No sé si, Borja, tú tienes algo. No se oye. No se oye nada. No se te oye, creo, Borja. Bueno, vamos, si queréis, dejamos la respuesta para después. Aquí básicamente todos los que estáis aquí o pertenecéis a grandes grupos o vuestros clientes en este caso son grandes grupos, ¿no? Y estamos hablando que lo que vosotros estáis haciendo, bueno, pues tenéis medios o podéis buscaros los medios, podéis captar también talento para hacerlo, podéis tener apoyos externos, pero sabemos también que el mundo de la restauración en general, pues hay mucho local individual o mucho propietario de 2 o 3 locales. Esto que estamos contando, vosotros podéis ser ejemplo para ellos, fuente de buenas prácticas, os ven como, esta no es mi guerra y yo no puedo dedicarme a estas cosas y tengo que servir cafés, servir tortillas y servir demás. ¿Cómo creéis que podéis ser? ¿Cuál es el rol que vosotros podéis actuar para todo el sector, como grandes enseñas o como grandes proveedores de grandes enseñas, ¿no? Al que quiera cogerlo. Yo desde nuestro lado, que somos una plataforma de restauración y el 95% son franquiciados, yo creo que el tradicional independiente puede aprender mucho de cómo se opera o cómo se gestiona. Nosotros nos encontramos con perfiles de personas que quieren abrir un negocio, que quieren invertir, que quieren montar un negocio de restauración como autoempleo y desde las bases de conocimiento y formación que se le dan para poder abrir un restaurante mañana, desde cómo gestionar cuentas de resultados, desde un asesoramiento en todo el proceso, desde la apertura hasta el desarrollo del negocio, ese acompañamiento. Es decir, yo creo que el tradicional independiente puede aprender
de las cosas buenas que se hacen y de cómo puede gestionar y mejorar su día a día y cómo optimizar sus recursos, cómo hacer un horario y una plantilla en condiciones, es decir, cómo puede ahorrar en costes a nivel de productos, a nivel de gestión de inventarios. Hay una serie de herramientas que además la digitalización y con todos estos proveedores son accesibles, que tampoco son tremendamente costosas para un restaurante independiente. Hay muchas herramientas accesibles que les pueden ayudar en su día a día a implementar. Entonces, no se tienen por qué volver locos implantando acciones, pero sí es verdad que les va a facilitar la vida y les va a proporcionar la capacidad de ser más ágiles y operar mejor. Y eso lo percibe el consumidor, la experiencia del cliente cuando vaya lo va a ver, lo va a recibir, lo va a percibir, y además va a poder dar accesibilidad a su negocio, porque va a poder entrar en contacto. Yo siempre digo que el restaurante no es solamente un producto y un servicio. El contacto con el cliente empieza mucho antes. El consumidor empieza a buscarte en redes sociales, en internet, entra en Google, qué reseñas hay. Todo eso forma parte de los puntos de contacto. Entonces, ese cliente cuando llegue a este restaurante va a poder percibir una experiencia completa desde antes, durante y el post-venta, que también hay que trabajarlo. Entonces yo creo que son todos beneficios para los que se pueden aportar como sector. Muy interesante. ¿Y cómo se os ocurre que se lo hacemos llegar? Bueno, grabamos esta sesión y que la escuchen y que tomen nota. O sea, ¿tenéis algún tip, algún consejo que puedas decir cómo estas herramientas que dice Reyes, que las conoce perfectamente, que sabe que no todo es caro, que hay retornos de inversión muy claros, que a veces el ejercicio de esfuerzo de implantación no es tan enorme, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarles a eso, a que conozcan, ¿no? ¿Cómo podéis, como vosotros como proveedores, ¿no? Bueno, nosotros, si quieres, te cuento cómo estamos trabajando en ese sentido. Fenomenal. Antes me gustaría decir que los independientes sí que son capaces y están adoptando tecnología. Lo que decía Reyes, hay tecnología que no tiene por qué ser compleja, hay muy sencilla, que es coger y poner y ya se benefician de ellos. Aparte, estamos viendo que las nuevas generaciones de restauradores que vienen ya siendo nativos digitales no entienden montar un negocio, aunque sea un único negocio, sin ciertas herramientas digitales, ¿no? Pero también yo creo que es muy importante el papel de las asociaciones. Por ejemplo, Hostelería de Madrid, incluso empresas como Mau están creando ecosistemas y están transmitiendo digitalización a empresas más pequeñas a los que no tienen acceso si no tuviesen acceso a estas plataformas. Y nosotros trabajamos mucho a partir de ellas para llegar a este segmento. Borja, Alfonso, no sé si vosotros tenéis algún otro consejo. Yo creo que lo han dicho todo, ¿no? Pero yo simplemente por aportar algo más, que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Reyes. En algunas ocasiones hay desarrollos de procesos digitales liderados por empresas que tienen mayor volumen y que por lo tanto tienen mayor presupuesto y poder financiarlo, que se desarrollan y luego esas empresas proveedoras que ya han creado modelos son como economía de escala para luego aplicar a empresas mucho más pequeñas y las pequeñas se pueden beneficiar también de ello, ¿no? Entonces es como ser la punta del iceberg del cual también se pueden luego beneficiar lo que es la restauración atomizada o independiente. Poco más que añadir. Lo único diría que hay que medirlo. Es decir, yo creo que lo bonito de la digitalización es que optimizas procesos que permiten a las empresas que las personas ocupen su tiempo en tareas que aporten real valor añadido. Y yo creo que la mejor manera de convencer a los comités de dirección es midiendo el impacto que tiene el negocio, midiendo el impacto que tiene en el cliente, que suele ser el beneficiado indirecto de todas estas acciones, y ese sería un poco el consejo que daría a ellos. Estupendo. Pues yo tengo una última pregunta yo creo que para cerrar esta interesante mesa redonda, y es, yo creo que hasta ahora hemos hecho un poco lo fácil, lo hemos contado qué es lo que hemos hecho hasta ahora, cuál ha sido el impacto del COVID. Reyes ha contado muy bien las lecciones aprendidas. Carlos ha contado también, bueno, pues algún proyecto que quizá no salía como se hubiese esperado, ¿no? Y que tendemos, yo creo que por autoprotección, también tendemos a olvidarlo. Pero diría, esto es lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Y qué nos queda? Es decir, ahora cuál es la fase 2 o cuál es la fase 3 de todo este proceso. ¿Alguien? Esto es bola de cristal, Es decir, que...
Venga, empiezo yo. Bola de cristal o ser consultor. Así termino antes. Bueno, yo creo que esto nunca se termina, que es un proceso de nunca acabar, que hay que invertir, innovar, invertir en digitalización constantemente. Para Taco Bell, en futuro a corto plazo, la necesidad es soluciones globales. Lo digo más que nada es el problema que hemos tenido en los diferentes módulos de digitalización es que a veces es muy difícil integrar con nuestros sistemas e integrar los diferentes módulos de digitalización, tanto del back como del front office, y que yo creo que es una asignatura pendiente, ¿no? Y que los proveedores, junto con los clientes, tenemos que trabajar en ello, porque realmente al final es un todo, ¿no? Es lo que inviertes en digitalización en el back office, se tiene que reflejar en el front office, porque realmente el back office es justamente para dar servicio a los consumidores, ¿no? Y yo creo que esa es la asignatura más inmediata, pendiente y más inmediata que hay que abordar. Nosotros en nuestro caso tenemos varios retos. Un poco lo que dice Alfonso, nosotros al final en el proceso de transformación digital de la compañía y de todas las fases desarrolladas, tenemos distintas y múltiples herramientas y estamos en una fase de globalización o de unificación, ¿vale? Porque cuando tienes demasiadas cosas, cada una con su fin y su objetivo, es importante, como decía Alfonso, tenerlo en un entorno global y estamos en esa fase. El segundo reto que tenemos es conocer bien a nuestro cliente. Yo creo que por la casuística de nuestros locales, restaurantes, nuestras marcas son muy experiencial. Son marcas de poco digitales, es decir, el consumidor taberna Volapié acude a Taberna Volapié a tomarse una cervecita, acude a tomarse un pescadito o a tener una experiencia sotorando, a tomarse un café y comprar su pan. Entonces, hay una parte de conocimiento del consumidor que nosotros en interno tenemos una labor para perfeccionar la comunicación con ellos, ¿vale? Y creo que eso es una fase nuestra de trabajo que estamos desarrollando. Y luego nosotros somos bastante proactivos e innovadores en el sentido de que nos gusta probar cosas nuevas. Y estamos ahora testando pues, el Foodcoin como moneda digital de restauración con los compañeros que están por ahí, con Ricardo, y testando cómo funciona, porque al final es un sistema de cashback, de fidelización. Bueno, ¿qué nos trae eso? ¿Qué nos aporta? ¿Qué experiencia recibe el consumidor? ¿Cómo lo percibe en el punto de venta? Estamos entrando en el metaverso, que tampoco, o sea, para mí es el más allá, realmente. Entonces, estamos entrando en nuevos canales de comunicación para intentar adaptarnos a los targets que están viniendo o a la forma que percibe ese target nuevo la comunicación. Entonces, estamos probando, viendo, conociendo, ver si tiene sentido o no tiene sentido. Como decía antes, la consistencia y la coherencia de lo que eres no hay que perderla. Pero abiertos a conocer nuevas eras. Pues no es poco lo que tenéis por delante, ¿eh? No es poco. Carlos, Borja. En nuestro caso lo que estamos viendo es una tendencia a que las empresas sean los bancos de los empleados. Así como titular queda un poco fuerte, pero claro, lógicamente la evolución de nuestra plataforma lo que está llevando es a añadir servicios financieros a la aplicación, de manera que los empleados puedan disfrutar de cada vez más ventajas, ¿no? Ya tenemos en marcha proyectos pues, para poder enviar dinero al extranjero, comparadores de precios, por ejemplo, de la energía, temas de educación financiera, en fin, un montón de nuevas funcionalidades que van a hacer que el dinero, si os fijáis, el empleador, las empresas son las que te pagan a ti y tú puedes hacer un montón de cosas, gestión de descuentos, y ahí el intermediario, el banco, realmente puede tender a desaparecer. Al final es un intermediario, es alguien que te va a penalizar de alguna manera porque ellos también tienen que llegarse, digamos, su comisión, y luego es un tema de confianza. Oye, si yo confío en el que me paga, ¿no? que es la empresa, y es lo que está sucediendo, que está cada vez para ese tipo de transacciones desapareciendo la figura del banco y las empresas asumiendo esa responsabilidad, que yo creo que es muy positivo para los empleados. Y por ejemplo el tema de la hostelería, por el tipo de perfil que hay de usuarios que tenemos, desde luego que va a suponer una ventaja seguro. Sí. Muy bien, pues Carlos, te dejo
Yo la última palabra. Gracias. Yo creo que tenemos varios retos, ¿no? Pero destacaría dos. Recogiendo lo que dice Alfonso, yo creo que los proveedores de tecnología tenemos que hacer un esfuerzo por hacer la vida más sencilla a nuestros clientes. Y eso redunda en integrarnos mejor, porque al final es lo que decíais, tenéis muchas aplicaciones que se hablan difícilmente entre ellas y gestionarlas ya es un problema. Tenemos que conseguir que o bien que haya un ecosistema que se hable entre sí y que todo funcione mucho mejor entre sí, o bien darle soluciones, como es nuestra estrategia, para todas las áreas del negocio. Y yo creo que el segundo gran reto es, si miramos con perspectiva, nos hemos tirado los últimos 10 años digitalizando, yo creo que estamos bastante avanzados y ya tenemos todos muchísimos datos en la nube, estructurados y bien organizados. Yo creo que ahora es el momento de empezar a analizarlos y sacarles partido y hacer cosas muchísimo más interesantes. Muy bien, pues Reyes, Alfonso, Carlos, Borja, gracias. Ha sido para mí una sesión interesantísima y gracias a todos por haber estado y habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.